Bien, continuando con el tema relativo a la visita domiciliaria, en esta ocasión vamos a analizar el tema concerniente al aseguramiento de la contabilidad y otros bienes como medida cautelar a cargo de la autoridad fiscal derivado de una visita domiciliaria. Esta figura se encuentra contemplada por lo dispuesto en los artículos 44, fracción segunda, penúltimo y último párrafo, y 46, fracción tercera del Código Fiscal de la Federación, ya que de forma genérica dichos dispositivos facultan a la autoridad fiscal con el objeto de salvaguardar en los objetivos de una visita domiciliaria, practicar esta medida cautelar y asegurar la contabilidad y otros bienes del contribuyente. Y en este sentido considero pertinente analizar el contenido de los dispositivos legales en comento, y por lo que comenzaremos por darle lectura al artículo 44, fracción tercera del Código Fiscal de la Federación, el cual versa de la siguiente manera. Dice: en los casos de visita en el domicilio fiscal, las autoridades fiscales, los visitados, responsables solidarios y los terceros estarán a lo siguiente: cuando exista peligro de que el visitado sea ausente o pueda realizar maniobras para impedir el inicio o desarrollo de la diligencia, los visitadores podrán proceder al aseguramiento de la contabilidad. En el caso de que al presentarse los visitadores al lugar donde deba practicarse la diligencia descubran bienes o mercancías cuya importación, tenencia, producción o explotación, captura o transporte deba ser manifestada a las autoridades fiscales o autorizada por ellas sin que se hubiera cumplido con la obligación respectiva, los visitadores procederán al aseguramiento de dichos bienes o mercancías. Asimismo, el artículo 46, fracción tercera, de manera complementaria a lo dispuesto por el precepto legal antes analizado, refiere lo siguiente: la visita en el domicilio fiscal se desarrollará conforme a las siguientes reglas. Durante el desarrollo de la visita, los visitadores, a fin de asegurar la contabilidad, correspondencia o bienes que no estén registrados en la contabilidad, podrán indistintamente sellar o colocar marcas en dichos documentos, bienes o en muebles, archiveros u oficinas donde se encuentren, así como dejarlos en calidad de depósito al visitado o a la persona con quien se entiende la diligencia. Previo inventario que al efecto formulen siempre que dicho aseguramiento no impida la realización de las actividades del visitado. Para efectos de esta fracción se considera que no se impide la realización de actividades cuando se asegure contabilidad o correspondencia no relacionada con las actividades del mes en curso y de los dos anteriores. En el caso de que algún documento se encuentre en los muebles, archiveros u oficinas que se sellen, sea necesario al visitado para realizar sus actividades, se le permitirá extraerlo ante la presencia de los visitadores, quienes podrán sacar copia del mismo. De lo anterior, entonces, se desprende que el aseguramiento de la contabilidad pues es una medida cautelar a cargo de las autoridades fiscales cuando, derivado de una visita domiciliaria, pues detectan alguna irregularidad y proceden entonces a sellar o colocar marcas en los documentos que constituyen la contabilidad del visitado, o bien en los muebles, archiveros u oficina donde estos documentos se almacenen. Por otra parte, son objeto de aseguramiento los bienes o mercancías cuya importación o exportación, producción, tenencia o transporte debió declararse o autorizarse ante las autoridades fiscales, y al efectuarse la visita descubren que no se cumplió con dicho requisito. El aseguramiento de bienes procede también cuando exista peligro de que el visitado sea ausente o pueda realizar actos que impidan el desarrollo de la visita domiciliaria.
que se observen conductas sospechosas por parte del visitado, anteriores al momento en que se presentaron los visitadores, como por ejemplo actitudes de omisión o irregularidad en su comportamiento fiscal, se observen incongruentes datos en sus declaraciones, su actividad no corresponde al giro que manifestó ante el padrón de contribuyentes, entre otras. Si se efectúa desde luego el aseguramiento de la contabilidad y de bienes, los pormenores deberán asentarse en el acta circunstanciada como parte de la diligencia. En este sentido, es importante precisar que si durante el desarrollo de la visita, los auditores, con el ánimo de asegurar la contabilidad, correspondencia o bienes que no estén requisitados contablemente, entonces podrán sellar o colocar marcas en dichos documentos o en los lugares donde se encuentren y dejarlos en calidad de depósito al visitado. Por último, es importante señalar que, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 113, fracción primera del Código Fiscal de la Federación, el que actuando dolosamente altere o destruya los aparatos de control, sellos o marcas oficiales colocados con fines fiscales o impida que se logre el propósito para el cual fueron colocados, pues comete el delito de rompimiento de sellos oficiales, y la pena que establece este tipo penal va de 3 meses a 6 años de prisión. Y al efecto considero pertinente analizar lo que refiere el dispositivo legal en comento. Refiere entonces lo siguiente: se impondrá sanción de 3 meses a 6 años de prisión al que altere o destruya aparatos de control, sellos o marcas oficiales colocados con fines fiscales o impida que se logre el propósito con que fueron colocados. Bien, con esto estaríamos concluyendo entonces el tema relativo al aseguramiento de la contabilidad y otros bienes como medida cautelar a cargo de la autoridad fiscal. En una última cápsula vamos a analizar el tema relativo a lo que sería la duración de la visita domiciliaria, y finalmente estaríamos analizando el tema relativo a la liquidación del contribuyente.